Buenos días, tardes o noches, depende de la que nos vea, donde nos vea. Somos Faith Orthodox Teacher compartiendo con usted la palabra de Dios. Es una bendición para mí estar nuevamente, digo nuevamente porque nos tardamos para grabar, una disculpa por eso, cuestión de salud, simple y sencillamente. Ah, Bien, pasando a lo siguiente, vamos continuando. ¿Es domingo qué, mija? Julio 2. Julio 2. Ya entramos a julio. Bien, pues ya vamos en julio, ya falta poco para fin de año, por decirlo de alguna manera, estamos más cerca. El tiempo vuela, no se detiene. Podemos detenernos nosotros, pero el tiempo no se detiene, sigue corriendo. Bien, esperando que estén bien esta mañana, que hayan gozado su semana, su fin de semana, como lo ve el domingo, principio o fin de semana. La Biblia dice que es el principio, es el primer día de la semana, el domingo. Para nosotros pues, es el día en que alabamos, glorificamos, compartimos la palabra de Dios, le damos honra y gloria. ¿Por qué? Porque creemos que la Biblia es su palabra, nos basamos en ella. Se respeta la creencia de cada quien, se respeta lo que crea o no crea cada quien. Todo está expuesto, es una enseñanza bíblica, lo exponemos, más bien dicho, lo exponemos de una manera que, pues si lo entiende, qué bueno, ojalá y le beneficie y investigue, se anime a investigar usted por usted mismo qué es la Biblia, por qué y para qué. No es un libro de historia, no es un libro mágico, es una guía para el creyente. Al no creyente, pues realmente, pues si no cree, ¿cómo puede ser guía? Es autoridad para el creyente igualmente, para el no creyente, pues pasa lo mismo, no es autoridad, simplemente lo puede ver como un libro, pero, pero para nosotros los creyentes, pues es autoridad lo que dice la palabra de Dios, no exagerando como muchos quieren hacer, lo que quieren presentar, o como lo quieren aplicar a la vida de cada quien. Es voluntario. Todo lo que la palabra de Dios nos enseña es voluntariamente, se debe aceptar, pero si no nos disponemos a querer entender, pues no sabemos de qué nos está hablando la Biblia, y es más fácil repetir lo que dicen otros que investigar por decisión propia. ¿Qué es la Biblia? Para nosotros la palabra de Dios, y es lo que compartimos. Esta mañana es domingo, como dijimos, principios del mes. Vamos a continuar con el libro de Gálatas. Hemos dicho y lo hemos repetido, Gálatas son las epístolas de Pablo, que nos repite una y otra vez. Esta está dirigida a la iglesia de Galacia, de los Gálatas, pero tiene aplicación para todo creyente. Que estamos viendo que la salvación no es por obra, que es por gracia, y eso Pablo lo repite en cada epístola, porque ¿cuál era el problema de los Gálatas en Galacia? Pues precisamente que habían venido los judíos a judaizar la iglesia y le decían que era por la ley, y no, la ley no nos conduce a la salvación, la gracia de Dios es la que nos lleva a salvación por fe. Y eso es lo que estamos viendo, que Pablo pues batallaba, le batalló mucho con los Gálatas, al igual que en estos tiempos, para que se entienda que Dios tiene un gran amor para todos y nos da instrucciones por medio de personas humanas, de manera que podamos comunicar y comprender de lo que está hablando. Vamos a continuar esta mañana con la lectura en Gálatas capítulo 4 de 19 al 25, y como cada mañana me acompaña a Bessie en detrás de cámara, y le voy a pedir a Bessie que me lea por favor en la versión Reina Valera del capítulo 4 de Gálatas del 19 al 25, y vamos a ver los dos primeros versículos que nos dice y luego pasamos a los otros versículos y vemos qué es lo que, cómo lo adelante, Bessie, por favor. Dice la palabra de Dios: hijitos míos, que vuelvo otra vez a estar de parto de vosotros hasta que Cristo sea formado en vosotros. Quería cierto estar ahora con vosotros y mudar mi voz, porque estoy perplejo en cuanto a vosotros. Decidme, los que queréis estar debajo de la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque escrito está que Abraham tuvo dos hijos, uno de la sierva, el otro de la libre, mas el de la sierva nació según la carne, pero el de la libre nació por la promesa, las cuales cosas son dichas por alegoría,
porque estas mujeres son los dos pactos, el uno ciertamente del monte Sinaí, el cual engendró para servidumbre, que es Agar, porque Agar o Sinaí es un monte de Arabia, el cual es conjunto a la que ahora es Jerusalén, la cual sirve con sus hijos. Está ahí, ¿verdad? Bueno, sí, oras, por favor. Oremos, Padre que estás en el cielo, gracias por esta mañana que nos has dado, Señor, gracias por el descanso de la noche, Señor. Padre, en esta mañana venimos ante ti, Señor, primeramente a ponerte la predicación en tus manos, Señor, tú eres el que guíe y unge y usa el que está predicando, Señor. Igualmente a cada misionero, evangelista, pastor, maestro alrededor del mundo que anda predicando tu palabra, Señor. Tú úngelos y úsalos, Padre, y síguelos protegiendo, Padre. También te pedimos por cada oyente, Señor, tú prepara los corazones y los sentimientos de cada uno de nosotros, Señor. Y pues, Padre, ayúdanos a aplicar tu palabra en nuestras vidas diarias, Señor. Venimos ante ti, Señor, a ponerte las peticiones de cada persona en tus manos, Señor, sean anhelos, necesidades, angustias, dolores, tribulaciones, enfermedades, pérdidas, todo te lo ponemos en tus manos, Señor, tú sé el que suple, guarda, guía, consuela, el que da, el que sana, Señor. Y pues, Padre, nuevamente gracias por todo lo que has hecho por nosotros, Señor. Que todo sea la voluntad tuya, Señor, y no la de nosotros, Señor. Padre, también te pedimos por cada líder, Señor, empezando por cada líder de familia, Señor, y vamos por la escalera por cada líder de gobierno, Señor. Nuevamente, Señor, te pedimos por cada persona alrededor del mundo, Señor. Y pues, Padre, nuevamente gracias por todo lo que has hecho por nosotros, Señor. En el nombre de Cristo te lo pedimos, perdona nuestros pecados. Amén. Amén. Bien, vamos entonces a ver cómo nos la presenta la Biblia de las Américas, Biblia de estudio, ya lo hemos repetido muchas veces. Es la Biblia de estudio que se acerca más en sus expresiones al griego, en lo que está escrito en el Nuevo Testamento, y nos presenta de la manera, diferentes palabras para el mismo significado. Dice el versículo 19, en las Américas, hijitos míos, por quienes de nuevo sufro dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. El 20. Quisiera estar presente con vosotros y ahora cambiar mi tono, pues, pues perplejo estoy en cuanto a vosotros. El 21. Decidme, los que decís estar bajo la ley y no oísteis a la ley. Porque, 22, porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la sierva y otro de la libre. El 23, pero el hijo de la sierva nació según la carne, el hijo de la libre por medio de la promesa. El 24, esto contiene una alegoría, pues estas mujeres son dos pactos. Uno procede del monte Sinaí que engendra hijos para ser esclavos. Este es Agar. 25. Ahora bien, Agar es el monte Sinaí, en Arabia. Corresponde a la Jerusalén actual porque ella está en esclavitud con sus hijos. Hasta ahí, ¿verdad? Vemos entonces que los dos pactos, del 21 en adelante, los dos versículos anteriores proceden del título en la Biblia, no os volváis a la esclavitud, ¿verdad? Aquí en las Américas, en la Reina Valera, Agar y Sara, los dos pactos. y del La inquietud de Pablo. ¿La qué? Inquietud de Pablo. La inquietud de Pablo. Obviamente que Pablo tiene y ha tenido y sigue habiendo ese problema en las iglesias. ¿En cuáles iglesias? Aquellas que decimos que somos cristianos. Llega otra enseñanza, introducen enseñanzas falsas o no bíblicas dentro de la palabra de Dios en las iglesias de Cristo, del cuerpo de Cristo, y comienza mucha gente a creer aquello que se está hablando sin consultar la Biblia. ¿Qué es lo que tenemos que ver? ¿Qué es lo que nos dice la Biblia? Vemos en la batalla de Pablo, desde el 19, empezando el 19, de hijitos míos. Dice, vuelvo otra vez a estar de parto de vosotros, vuelvo a sentir esos dolores, ese sufrimiento, no porque no sean cristianos, sino porque ya entendieron y aceptaron que Cristo es el único camino, por decirlo de alguna manera. No los está invitando a ser salvos, los está corrigiendo,
porque se han desviado. Por eso dice, estoy dolores como de parto, porque son sus hijos espirituales, ¿verdad? Por eso dice, hijitos míos, hijitos como hijo pródigo, ¿verdad? Que se desviaron, no que no sean hijos, sino simple y sencillamente se desviaron por una enseñanza que llegó, ¿verdad? Dice, hasta que Cristo sea formado en vosotros, hasta que maduren, hasta que lleguen a la plenitud de la madurez que se requiere en cada cristiano. Ahí en, que déjame, según 1 Tesalonicenses 2:7, ¿qué dice? Dice la palabra de Dios, antes fuimos blandos entre vosotros como la que cría, que regala a sus hijos. Si nosotros ponemos atención en cómo lo presenta en el versículo, podemos malinterpretar lo que dice, porque dice, antes fuimos blandos, fuimos suaves, les hablamos amablemente, por decirlo de alguna manera, ya parafraseando. Y luego dice, como la que cría, como la madre que cría, por decir. Y dice que regala a sus hijos. Si nosotros nos quedamos con esta impresión que regala a sus hijos, dice, no, pues entonces, ¿qué clase de madre es esta que regala a sus hijos? No, lo que que da a sus hijos, que con gusto le da a sus hijos. Así Pablo dice, bueno, yo estoy como un padre, ¿no? O como una madre que me preocupo por enseñarles de una manera que aprendan y que entiendan, y les trato de suplir todo lo espiritual. Soy blando, no estoy hablando duro, pero sí está en esa posición Pablo, pues en realidad sí está. ¿Qué dice Primera de Corintios 4:15? Dice la palabra de Dios, porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, que en Cristo Jesús yo os engendré por el Evangelio. Amén. Gracias, Miguel. Pablo engendra a quien, aquellos que él evangelizaba en Cristo. Por eso dice, como un padre espiritual que te engendró en Cristo. ¿Qué es lo que está enseñando ahí en 1 Timoteo 2:7? ¿Qué nos dice? Este primer versículo sí nos va a llevar un ratito, nada más, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, de lo que yo soy puesto por predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, doctor de los gentiles en fidelidad y verdad. Amén. Vemos, gracias, amigo. Vemos entonces que dice, yo soy puesto para predicarles. ¿Qué predicarles? ¿Qué? El Evangelio de Cristo. Los quiero, los amo como unos hijos. Y cada pastor en la actualidad y antiguamente debe de tener ese amor. Ahí dije amor, no querer. Un amor por aquellas personas, aquellas que te dijeron, y acepto a Cristo, y seguir orando por ellas, porque se desviaron en alguna manera, se fueron por otro lado. No que no sean hijos de Dios, sino que son hijos pródigos. No que no lo entendieron y dijeron que sí, pero realmente en su corazón no se quieren someter a lo que la palabra de Dios nos dice, que dice Santiago 4:17. Eso es para cada creyente, para cada hijo de Dios. Es una advertencia que nos deja muy clara, que debemos hablar suavemente para enseñar lo que Dios nos está pidiendo que le enseñemos a las personas. Que dice, Santiago 4:17. sí, Dice la palabra de Dios, el pecado pues está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. gracias, amiga. El pecado está pues en el que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Conoces la verdad, sabes la verdad, pero me resisto a obedecer lo que la palabra de Dios, porque yo cometí una falta y yo creo que Dios ya no me va a perdonar. Mira, Dios es bueno en su bondad y en su misericordia. Lo único que requiere del ser humano es que reconozca su falla, que verdaderamente se la confiese. Ahí en primera de Juan, capítulo 2, versículo 1, Juan nos da casi y nos habla como les habla Pablo a los Gálatas aquí también. ¿Qué es lo que dice? Dice la palabra de Dios, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos ante el Padre, a Jesucristo el justo. Amén. Abogado, si habías pecado, ¿qué es lo que se requiere? Un arrepentimiento y declarárselo no a quien, no al pastor, sino a Cristo. Ir en oración y decirle, me equivoqué, te fallé. ¿Por qué? Porque no estoy tan maduro en lo que debería de estar. Todavía me falta ser formado. Estoy siendo formado como Cristo. Mientras estemos en este cuerpo, todos fallamos. Fíjese bien lo que dije.
Todos fallamos. No hay ningún líder espiritual o de alguna religión o de alguna secta que sea perfecto. No hay nadie. En alguna parte de la Biblia dice, no hay hombre bueno no hay un ser humano en este mundo que no peque. El único que no pecó, que fue sin pecado, fue nuestro Señor Jesucristo. Fue sin pecado, ¿verdad? Y sin pecado concebido. Dice Pablo, yo los sigo enseñando, los sigo exhortando, pero tanto han de decir, dice, soy duro con ustedes, sí, ¿por qué? Porque se están desviando, todo lo que aprendieron es como si lo tirara a la basura. ¿Qué dice Primera de Corintios 4:15? Dice la palabra de Dios, porque aunque tengáis 10.000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, que en Cristo Jesús yo os engendré por el Evangelio. Amén. Primera de Corintios 4:15, ¿verdad? Entonces yo lo tengo equivocado porque ya lo habíamos leído ese, ¿verdad? Dice, porque todas estas cosas padecemos por vosotros, para que abunde la gracia, por muchos el nacimiento de gracia sobreabunde a gloria de Dios. ¿Y me puedes decir? Porque creo que me equivoqué, está en Corintios o algo así. Segunda de Corintios. Oh, me equivoqué. Segunda de Corintios, bueno, se parecía, ¿verdad? 4:15. Sí, me fui, yo creo que. Dice la palabra de Dios, porque todas estas cosas padecemos por vosotros, para que abundando la gracia por muchos, en el nacimiento de gracia sobreabunde a gloria de Dios. Gracias a mí. Todo esto dice, no importa lo que padezcamos, no importa críticas, no importa que no caigamos bien, no importa que nadie nos quiera, Dios nos ama, es lo que está diciendo Pablo. Tengo todo eso porque todas estas cosas padecemos, pero ¿por qué? ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito que el Pablo padeciera y los pastores verdaderos, siervos del Señor, están trabajando en la obra del Señor, están padeciendo muchas veces hasta críticas pesadas? Una persecución no nomás es perseguir a la persona, es perseguirlo con palabras, con críticas, con acusaciones. Y todo eso dice Pablo, todo eso lo soportamos, no lo dice ahí, pero lo soportamos grandemente porque no tienes muchos maestros, todos los creyentes que hemos sido guiados a los pies de Cristo, nomás tenemos un ayo, no tenemos muchos ayos, ¿verdad? ¿Quién es el ayo? El Espíritu Santo, el que nos enseña, el que nos lleva a Cristo. ¿Para qué es todo esto? Bueno, si nosotros vamos entendiendo, ¿qué dice Efesios 4:13? Dice la palabra de Dios, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la edad de la plenitud de Cristo. Amén. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Y fíjese bien, esto lo recalco porque es muy necesario que lo entendamos. Y del conocimiento. Del conocimiento. ¿Por qué lo reafirmo? Porque se tiene que entender que sin conocimiento, pues obviamente, que aunque suene curioso, no hay entendimiento. Sin conocimiento, ¿de qué? De la plenitud de Cristo, de la obra del Padre, de misericordia que tuvo para toda la humanidad. Dice Pablo, si eres llamado a predicar el Evangelio y has alcanzado, no tú, sino la palabra de Dios ha sido mostrada por medio de ti a los demás, y algunos han creído y han aceptado a Cristo, se desviaron, no que no sean salvos, se desviaron por lo que sea, falsa enseñanza, no falsa enseñanza, pero seguimos luchando. ¿A qué? Seguimos obedeciendo como pastores, como siervos de Dios, sea el sufrimiento que sea, o la bendición, porque al último la bendición y el gozo del pastor o del siervo como Pablo es ver una multitud de hijos verdaderamente maduros siguiendo las enseñanzas y los mandamientos y los estatutos de Dios y del Hijo, guiados por el Espíritu Santo. Mucho se habla del Espíritu y de espíritus, pero nosotros nomás queremos saber de un espíritu, del Espíritu Santo de Dios. Ciertamente hay más espíritus, obviamente que sí los hay, pero no son el Espíritu Santo de Dios.
¿Pueden hablar con el ser humano? Sí, sí, pueden hablar con el ser humano. Si el ser humano le busca, pues vaya, dice la Biblia que el que busca encuentra. Es una realidad. ¿Y cuál es el punto? Para no equivocar el camino, buscar, ¿qué? Madurar, como dice Efesios 4:13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la edad de la plenitud. ¿De quién? De Cristo. ¿Qué dice Romanos 8:29? Fíjese bien y pongamos atención porque el formar una nueva persona en nosotros es duro para nosotros también. Adelante. Dice la palabra de Dios, porque a los que antes conoció, también predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Amén. Estamos siendo formados gracias a la imagen de su Hijo. ¿Y la imagen de su Hijo de quién es la imagen? Del Padre. ¿A dónde vamos? En la imagen del Padre en nosotros, cuando fue creada la humanidad, se dañó, está siendo reformada. En todos, no, en cada creyente verdadero. Es un plan de Dios perfecto, lleno de bondad y misericordia y de amor para aquel que quiera. Pero ¿qué se necesita? Conocer, saber. Dice la palabra de Dios que la fe en Romanos 4:7 o 4:10-17, que la fe viene por qué. Que me lo lea a ver si para que de la Biblia sea más. Romanos 10:17 dice la palabra de Dios, luego la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y el oír, gracias por la palabra, la fe es por el oír atentamente. ¿De quién se requiere esa atención? Muchas de las veces cuando nos pasan cosas malas, es que yo no sé por qué Dios lo permite. No, nuestra actitud, nuestras obras, nuestras acciones, nuestros pensamientos, nuestro mirar, trae consecuencias a nuestras vidas. O el mismo ser humano daña al ser humano. Y es que Dios, no, no, no. Ser humano tiene mente propia, decisión propia. Por eso hablamos en esta iglesia, este predicador, este pastor, de que Dios tiene una democracia divina, donde cada quien tiene derecho a opinar, a hacer, pero de acuerdo a la voluntad de Dios, aquellos que verdaderamente creemos en Dios. Porque podemos hacer nuestra voluntad. Oh, claro que sí. ¿Podemos hacer la voluntad de Dios? Claro que sí. Pero ¿de quién requiere hacer las cosas? Del ser humano. Si nosotros nos disponemos que Dios, el Padre, forme en nosotros, porque dice a los que predestinó, ¿a quién predestinó? Pues dice Juan 3, otra vez sí, porque lo dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y tenemos esa seguridad y tenemos esa confianza, como dice Filipenses 1:6. ¿Qué dice Filipenses 1:6? Y me lo sé de memoria, pero qué más mejor que sea de la Biblia. Dice la palabra de Dios, confiado de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amén. La perfección, ¿cuándo va a ser? Hasta cuando venga nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿quién está trabajando en nosotros? Si nos disponemos. Porque muchos quieren riquezas en el mundo y esto es pasajero. Quieren fama, quieren lo mejor, quieren, por decir, como decía mi abuelita, y sin afán de ofender a nadie, quieren lingo, lilingo y nada de obediencia. Pues no, Dios nos promete gloria, vida eterna en su gloria, pero hay requisitos, mandamientos, estatutos que son puestos para obedecer todo aquel que quiera. Hay otros caminos, sí, pero no van al reino celestial. Hay otras maneras de ser ricos, claro que sí. Robando, asesinando, matando, vendiendo cosas que no son buenas, pero ¿es el camino que Dios quiere para el ser humano? No, pero el ser humano quiere un trocononón, quiere un carrononón y un billetón, cuando en realidad, ¿y sabes qué? Dios no está peleado con las riquezas, pero si te las da, no te vas a enamorar de ellas, no lo vas a poner en lugar de él. Ese es el punto, por eso está siendo formado ¿quién? Cristo en cada creyente verdadero, que ya que llegas a la plenitud del conocimiento de la verdad que Dios nos pone en su palabra,
para salvación de nuestras almas. ¿Qué es salvación de nuestras almas? ¿Salvos de qué? Del tormento eterno. Porque así como hay vida eterna en la gozo y alegría con el Señor, hay tormento eterno, sufrimiento para todo aquel que pues no cree, a los desobedientes, a los blasfemos, a los mentirosos, a los fornicarios, a los hechiceros. ¿Qué es? No, no es el infierno, es el lago de fuego con azufre que arde constantemente. ¿Por qué? Porque es una advertencia que Dios nos dice, mira, tú haces lo que tú quieres, como tú quieres, yo te pongo aquí el camino de la vida, como le dijo al pueblo de Israel, y el camino de la muerte. Tú decides por dónde caminas. Si me dejas formar en ti a mi hijo, pues bueno, eres parte para que sea el primogénito entre muchos hermanos. Pero es una sugerencia, es un consejo, es una advertencia, es una dirección, como a los Gálatas, pero si viene alguien más y te dice, ah, ¿tú crees eso? No estás bien fundamentado. Entonces, ¿qué se requiere del creyente? Que llegue a la madurez, que sea un verdadero cristiano, que no nomás sea de boca. Es que yo soy cristiano, pero odias a tu hermano, o a tu hermana, o al vecino, o a tu primo, o al amigo, o a la amiga. Entonces, ¿realmente qué dice eso? Dice la palabra, dice, no, el Señor dice, oíste que fue dicho, ama a tu prójimo y aborrece a tu enemigo. Pues yo te digo, ama a tu enemigo. Perdona, no está diciendo que te lo lleves a la casa, no te está diciendo que no, perdónalo y ora por él. Quítate todas esas cosas de tu corazón para que pueda habitar realmente Cristo en él. Y es lo que nos dice la palabra de Dios. Entonces, ¿qué dice? Porque está trabajando en nosotros día a día. Pero ¿qué se requiere? Disposición de la persona de llegar a la plenitud del conocimiento. Ah, no, ya me voy de esta iglesia porque el pastor no hace lo que yo quiero. No me predica lo que yo quiero. Yo quiero andar para allá y para acá. Y échale, y bueno, me hace daño, pero me aguanto. Ya lo perdoné porque bueno. Ajá. Y cada quien eh, tiene el derecho de tomar la decisión que quiera. Es simplemente una predicación, una sugerencia, una invitación. Conoce a Cristo a fin de que tengas vida eterna en gloria con Dios. Si ya has estado expuesto a la palabra de Dios, medita un poco, analiza tu vida, analiza tu Biblia. Mm, Las puertas están abiertas en este templo para el que quiera. El que quiere y que verdaderamente quiere. Yo no le endulzo el oído a nadie. Te voy a predicar la palabra de Dios como es. ¿Te gusta? Qué bueno. ¿No te gusta? Tienes derecho a hacer lo que tú dispongas. ¿Quieres oír? ¿No quieres oír? Es asunto tuyo, no mío. ¿Qué dice el versículo 20? Gálatas 4:20 dice la palabra de Dios. Querría, es cierto, estar ahora con vosotros y mudar mi voz, porque estoy perplejo en cuanto a vosotros. Gracias, mía. ¿Qué dice la palabra? ¿Por qué Pablo dice estoy perplejo? Quisiera cambiar mi tono de voz, quisiera estar en presencia con, porque no podía viajar para los Gálatas. Yo quisiera estar ahí, pero no puedo, porque estoy sorprendido que después de que has conocido la verdad, después de que los Gálatas conocían la verdad, se estaban dejando llevar otra vez bajo la ley. Querían estar bajo los rudimentos. ¿Por qué? Porque llegaron los judaizantes, que en ese tiempo la mayoría de la iglesia era judía. Si había gentiles, pues eran más los judíos. Y querían que se sometiera el gentil, que no era judío, a los ritos judaicos. Le dice Pablo, no, es que no, no es por los ritos, no es por lo que yo haga, es por fe. Muchos dirán, bueno, pero ¿qué es la fe? Pues la fe, como nos la presenta la Biblia ahí en Hebreos 11:1, me parece, que dice que nos da una expresión o una explicación de qué es la fe bíblicamente. Se dice, Dice la palabra de Dios, es pues la fe de la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven. ah, gracias mía, lo que esperamos sin verlo, es la sustancia de aquello que nos mantiene la esperanza. ¿Alguien ha visto a Cristo en estos tiempos? Físicamente, nadie. ¿Alguien ha visto el Espíritu Santo? Nadie.
¿Alguien ha visto a Dios? Nadie, ni antes, ni ahora, ni nunca. Un ser humano verá al Señor sin que pierda su vida. El único que lo ha visto es nuestro Señor, su Hijo. Y es el que mandó que nos trajera el mensaje. Aún el mensaje no es de Cristo, es de Dios mismo. Aunque Cristo es el Hijo, Él fue enviado, su palabra, por eso dice en Cristo. Y aquel verbo fue hecho carne. Entonces, si nosotros seguimos lo que nos dice la palabra de Dios, que aquí hay muchos que es que la Biblia, sí, ok, creemos en la reencarnación, mis respetos. A mí la Biblia me dice que ahí en Hebreos 9:27, que el hombre muera una sola vez, o el ser humano una sola vez, y después al juicio, me dice la Biblia. Y si nosotros buscamos en la Biblia, en Eclesiastés nos da explicación que el muerto ya nada sabe, no hay memoria de él, ya el muerto no tiene memoria de nada. Pero cada quien tiene derecho a creer lo que quiera. ¿Por qué esta aplicación? Porque es normal que cada quien crea aquello que le vende o aquello que vendió a aquella persona, no por amor al ser humano, sino por poder. Engañó y creyó. Es lo mismo que estaba pasándole a los Gálatas y es lo mismo que pasa en estos tiempos. Hay un versículo en la Biblia que nos dice que entran con piel de oveja, pero son lobos rapaces. No lo tengo yo, sino te lo daba. ¿Por qué este versículo? Porque realmente en muchos templos, como en ese tiempo, entraban personas con piel de oveja, pero eran disfrazados. ¿Lo tienes? Mateo 7:15 dice la palabra de Dios, y guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, mas de dentro son lobos rapaces. Gracias, mi mamá. De dentro son lobos rapaces. ¿Cómo podemos ser engañados? ¿Cómo podemos evitar ser engañados? Pues por el conocimiento. ¿Y cómo vamos a conocer si nomás oímos y repetimos nada más? Es que Adán tuvo otra esposa que era Lili. ¿Dónde en la Biblia dice que tuvo otra esposa Adán y que fue él? Pero no, es que él el que se fue con quién sabe qué. Y inventan una teoría que, bueno, y mucha gente, sí, porque no se lee la Biblia. Es que yo soy Cristo, han dicho. ¿Y qué dice el Señor? Vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo. Pero, ¿cómo va en el Señor? Como se fue en las nubes y todo ojo lo verá, dice Apocalipsis. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que entender? Mientras no consultemos y nos empapemos de la palabra de Dios para no ser engañados, porque Dios es el Todopoderoso, ciertamente que otros, como dice Efesios 6:12, que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales, potestades, no me acuerdo qué otras, si me lo lees estaría bien. ¿Por qué Porque hay otros poderes, pero no son todos poderosos. Ciertamente tienen poder, pero el todopoderoso es Dios, es Cristo, es su Espíritu Santo. ¿Lo tienes? A ver. Dice la palabra de Dios, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra señores del mundo, gobernadores de estas tinieblas, contra malicias espirituales en los aires. Ah, ¿quién nos da ese informe? La palabra de Dios contra huestes espirituales, potestades y todo lo demás, gobernadores de las tinieblas. ¿Tienen poder? Sí. ¿Nos toca juzgarlos? No, porque ni aun el ángel Miguel, que peleaba ahí en Santiago, que luchaba o en Judas, no me acuerdo, luchaba por el cuerpo de Moisés, no fue capaz de maldecir al enemigo. ¿Qué le dijo? Que el Señor te reprenda, que Jehová te reprenda. Y nuestro Señor Jesucristo, ahí en Mateo 4:10, ¿qué le dice al enemigo? A Satanás. Porque tienen poder, sí son poderosos. A comparación de nosotros, pues no, nosotros en sí mismos no tenemos nada. ¿Qué dice? Dice la palabra de Dios. Entonces Jesús le dice, vete a Satanás, que escrito está,
Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Ahí está el detalle, gracias, amigo. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Qué está diciendo? Ya estás vencido. Yo como ser humano no tengo por qué juzgarlo, no, que el Señor lo reprenda, eso sí, lo resisto como dice Santiago 4:17 o no, dice, resistir al diablo y de vosotros huirá. No nos dice peleate con él, le respetamos su potestad, pero más no lo adoramos. Nomás le decimos que el Señor te reprenda. Ya estás vencido. Si tú me echas mi carne en medio, mis pecados me los avientas en mi camino, yo te voy a recordar a dónde vas tú también, tu futuro. Yo tengo futuro en Cristo Jesús. Por eso dice Filipenses 4, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero déjeme decirle, muchos dicen, ve a la Biblia, lee este versículo, haz esto, haz lo otro. La Biblia no es un libro mágico que nos explica que el poder está en Cristo Jesús, que es del Padre, es del Todopoderoso. ¿Cómo podemos tener esa protección, como dice, y me imagino que se saben qué dice el Salmo 91, aún los no cristianos, porque lo utilizan como amuleto? No es un libro mágico, es por fe, es por fe, es la fe, la sustancia de lo que no se ve, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que estar conscientes? Que se necesita fe para ti. ¿Y cómo podemos tener fe si no tomamos la Biblia y la leemos? ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Dice Pablo, para soportar todas estas cosas, seguir predicando, tener la paciencia, dice el versículo 20, ¿verdad? Dice, queriendo, cierto, estar ahora con vosotros y mudar mi voz, cambiar mi manera de expresar, porque estoy perplejo en cuanto a vosotros. Estoy perplejo, estoy sorprendido, estoy admirado. Por eso es de que no han entendido nada. Dice 2 Corintios 4:8 Pablo. Dice la palabra de Dios, estando atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperamos. Mas no desesperamos, ¿verdad? Podemos estar como estamos, pero seguimos llevando la palabra de Dios, insistiendo a aquellas personas. No estoy pidiendo que vengan a este templo, porque cada quien, si en este templo viene alguien, yo les advierto de antemano, bajo su responsabilidad, porque aquí se habla la palabra de Dios limpia y clara y directa, que a muchos no les gusta. Y lo he dicho y lo repito, aquí no vamos a usar oídos a nadie. Dice Pablo, ¿están atribulados en todo? Mas no angustiados. ¿Pasamos por apuros? Ciertamente que sí, mas no nos angustiamos porque sabemos en quién tenemos la confianza. Dice Romanos 4, no, 8:29 o 28, no, que a los que aman a Dios. Romanos 8:28. Dice la palabra de Dios, sabemos que a los que antes, y sabemos que a los que a Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien, es a saber, a los que conforme al propósito son llamados. Amén. Si usted ha sido llamado y ama a Dios, créame que todas las cosas que pasan en su vida tienen un propósito de bienestar, sea cual sea la situación. ¿Por qué? Porque Dios pone en sus siervos la paciencia, nos deja conocer, tener la fe fundamentada en Cristo Jesús. Sí, a veces estamos en apuros, dice Pablo, sí. Bueno, no estamos, ay, qué bueno, no. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le obran para bien. ¿Verdad? Y eso a los llamados, a aquellos que han obedecido. ¿Verdad? Y dice el 21, Gálatas 4:21. Dice la palabra de Dios, decidme los que queréis estar debajo de la ley, ¿no habéis oído la ley? No habéis oído la ley. Y el encabezado de aquí, del 21 al 25, pues hasta el 31, pero vamos a ver nomás hasta el 25, dice Agar y Sara, los dos pactos. ¿Verdad? ¿Qué es lo que estamos viendo? Bueno, acabamos de cerrar la preocupación de Pablo,
¿Qué lo inquieta? ¿Qué lo incomoda? Ciertamente nosotros vemos a aquellas personas que han dicho sí a Cristo y andan como si no tuvieran a Cristo en su vida. Es triste, es vergonzoso, es desilusionante, claro que sí, pero no para nosotros. Nosotros seguimos orando, confiando en que Dios va a hacer la obra en aquellas personas. Que un día como el hijo pródigo volverán al Señor y reconocerán. ¿Por qué? Porque abogado tenemos para comenzar a Jesucristo. Y justo decidme, dice el 21, los que queréis estar bajo de la ley. No habéis oído de la ley. ¿Qué es lo que no hemos oído de la ley? ¿Qué dice? Que la ley no, ningún ser humano, ¿qué? Ninguna carne será salva. Romanos 3:20 dice la palabra de Dios, porque por las obras de la ley ninguna carne se justificará delante de él, porque por la ley es el conocimiento del pecado. Amén. Pero no hemos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, ¿verdad? Y luego en Lucas, no, sí, en Lucas 16:29, hablando a, ¿quién era? ¿Moisés o Abraham? Abraham, a ver, Lucas 16:29 dice la palabra de Dios, y Abraham le dice a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. óiganlos, a los predicadores, ¿quién les predica? Óiganlo, oigan la palabra de Dios, porque es necesario. En el versículo 22, ¿qué dicen? Dice la palabra de Dios, porque escrito está que Abraham tuvo dos hijos, uno de la sierva y el otro de la libre. Bien, uno de la sierva, uno de Agar. Gracias. ¿Quién era Agar? Era la sierva de Sara. ¿Y qué pasó? Pues Sara se desesperó porque le habían dado la promesa y no podía ella encargar de. ¿Y qué pasó? Le dio Sara a Abraham a Agar su sierva para que en ella fecundara un hijo. Se desesperó. Intervino el ser humano allí. ¿Qué vemos? La intervención de la humanidad en las decisiones de Dios. ¿Dios sabía que iban a ser un hijo de la carne? Sí. ¿Quién es el hijo de la carne? Ismael, el hijo de Agar. ¿Quién es el hijo de la promesa? Isaac. ¿El hijo de quién? De Sara, de Abraham. ¿Qué es lo que podemos entender ahí? Que cuando nosotros no buscamos la alianza o no le creemos a Dios, como Él dice, pues hay problemas después. ¿Qué hay en este tiempo con árabes, musulmanes y Israel? Y son parientes. Precisamente una contienda muy grande que hasta la fecha sigue. Vemos que dice eh, Génesis 16:15. Dice la palabra de Dios, y Agar dio a luz un hijo a Abraham, y llamó a Abraham el nombre de su hijo que engendró a Agar, Ismael. Ismael. Y Génesis 21, 2 y 9. 2 al 9. Dice la palabra de Dios, y concibió y dio a luz Sara a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho, y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio Sara, Isaac, y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado, y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac su hijo. Entonces dijo Sara, Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Y añadió, quien dijera a Abraham que Sara había de dar de mamar a hijos, pues que le dado un hijo en su vejez. Y creció el niño y fue destatado, e hizo Abraham gran banquete el día que fue destatado Isaac, y vio Sara al hijo de Agar la egipcia, el cual había engendrado a Abraham, que se burlaba. ¿Hasta ahí? Vemos entonces que Dios promete, Dios cumple. ¿Quién desespera? ¿Quién se desespera? El ser humano. En este caso, Sara.
le dio la esclava y ¿qué dijo Abraham? No, pues qué bueno, ahí va. Por eso es el hijo de la carne. Y vemos que Isaac es el hijo de qué? De la promesa. Ahí que vimos Romanos 9:7. Dice la palabra de Dios, ni por ser simiente de Abraham son todos hijos, mas en Isaac te seré llamada simiente. Amén. Si nosotros le ponemos atención a este versículo, nos damos cuenta que es lo que dice en otra parte que dice que no los que nacen en Israel son israelitas o judíos. Y es lo mismo que dice aquí en Romanos 9, ni por ser simiente de Abraham serán todos hijos, más en Isaac te será llamada simiente. ¿Y quién es la simiente? Cristo. Vemos que es las promesas que Dios le hace en Génesis 18:10. Dice la palabra de Dios. Entonces dijo, de cierto volveré a ti según el tiempo de la vida, y aquí tendrá un hijo Sara tu mujer. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Amén. Que vamos viendo, vamos entendiendo, cuando Dios habla, gracias a Dios, y promete algo, si nos ha prometido vida eterna en Cristo Jesús, debemos tener esa seguridad de que Dios no miente, porque no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, dice la palabra de Dios. ¿Qué dice Hebreos 11:11? Dice la palabra de Dios, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir simiente y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó ser fiel el que lo había prometido. Amén. Esa confianza, gracias a Dios, esa fe, esa seguridad que tenía Abraham, esa fe es la que debe haber en cada creyente, para estar cimentados y afirmados en las cosas de Dios. No que llegue cualquiera y nos mueva donde estamos cimentados. Pero ¿de quién depende? El pastor puede tener una predicación muy buena o muy pobre o muy escasa. Pero si estamos buscando la bendición, vamos a encontrar la bendición en la palabra de Dios. Dios cumple lo que promete y nos habla que está forjando en nosotros la imagen de su Hijo, a quien aquellos que obedecemos y seguimos los mandamientos de su palabra. Y tenemos la fortaleza de Cristo, pero no como lo presenta el mundo. Ponte a leer el Salmo 91, el Salmo 23, el Salmo 20 y tantos, 25, el 31, el 37 y con eso estás protegido. Sin fe, dice Hebreos, es imposible agradarle a Dios. Dios quiere cambiar la vida de cada ser humano en una vida eterna, llena de gozo y alegría en el reino celestial. Pero hay dos caminos, hay dos juicios. Hay el tribunal de Cristo, que es para recompensa al creyente lo que haya hecho en vida, y el juicio del trono blanco, donde serán echados al agua de fuego todo el no creyente. Pero eso depende de cada quien. A veces preferimos creer otras cosas o pensar que Dios no existe o cualquier otra cosa. Una, por ignorancia. Otra, para vernos intelectuales, para vernos importantes porque voy en contra de las enseñanzas. Es que la Biblia, no, la Biblia es un libro sagrado para el creyente. No es un libro nada más porque lo es. Nos habla de qué, de muchas cosas. Como me dijo alguien, la Biblia habla de muchas cosas, sí. Habla de brujas, sí. De hechicería, también. De espíritus, también. De exorcismos, también. Pero ¿de quién depende investigar todo eso? Hay una historia, y no vamos a ir a ella, simplemente un comentario, del rey Saúl. El rey Saúl, antes de que David fuera rey, era atormentado por un espíritu que Dios mandaba que lo atormentara. ¿Por qué? Por desobediente. Y sabemos que Saúl fue muerto y sus hijos, ¿qué culpa tenían? Es que Dios es injusto. No. Cuando nosotros tenemos hierba mala afuera, usamos un líquido y tratamos de terminar con ella y todos los residuos y raíces que queden.
para que esa hierba mala no siga creciendo. Pero cuando se trata de acusar a Dios, de reclamarle a Dios, lo acusamos creyéndonos más que Dios. Y es peligroso. Dios es todopoderoso. No es poderoso, es todopoderoso. Y está mirando a toda la humanidad. Tiene la oportunidad y da la oportunidad a todo ser humano de que conozca su plan de bondad y misericordia y de amor. Pero es para el que quiere, no para el que no quiere. Es que ese pastor, no estamos hablando del pastor que si te gusta o no te gusta cómo predica o cómo enseña. Estamos hablando de lo que dice la palabra de Dios. Si el pastor no te gusta cómo predica o cómo, simplemente hay mucha enseñanza también en Facebook, en YouTube, en Instagram, no sé, hay muchas redes sociales en las cuales se predica la palabra de Dios. Verdaderos predicadores que no te piden que mandes, que cooperes, que hagas. No pedimos ni ponle, ni hale, ni manda. Simplemente escucha. ¿Te conviene? ¿Te gusta? Adelante. ¿Lo entendiste? Es el propósito. En Cristo Jesús está la salvación. ¿Por qué? Porque la Biblia nos dice ahí en Juan 14:6. Y es algo que ningún líder de ninguna religión, de ninguna secta, ha podido decir como dijo el Señor. Lo tienes, ¿no? Como dice, que lo presenta la Biblia. Dice la palabra de Dios, Jesús le dice, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Nadie viene al bar, yo soy, dijo el Señor. Yo soy. No que muchos caminos, no es que acá, que porque me pongo a hacer eso, que se respeta, repito, la creencia de cada quien, pero se dejan engañar como niños con un dulce. Espero que no se ofendan, simplemente es una enseñanza bíblica, le gusta, tómela, tome los comentarios como lo que son, comentarios. Si le gusta, quiere conocer más la palabra de Dios, compre una Biblia, busque una Biblia. Aquí regalamos Biblia, si gusta. Ponemos todo en las manos de Dios y que sea el Señor nos te lo bendiga. Oremos. Bendito Dios y Padre Santo, gracias te damos, Señor, en estos momentos por tu palabra, por tu bondad, tu misericordia, viendo las situaciones que están en estos momentos, sabiendo que el enemigo está desesperado porque el tiempo es corto para él, sabe que pronto vendrá nuestro Señor Jesucristo y tomará riendas completas en este mundo. Perdona nuestras faltas, bendice a nuestros hermanos donde quiera que estén, fortalécenos y guíanos en tu palabra. Sana enfermedades, Señor, suple necesidades. A tus misioneros, a tus siervos, a tu pueblo, Señor. Ponemos todo en tus santas manos, pidiendo por nuestros hermanos en Cristo, Rey del mundo. En Cristo Jesús, en perdón de nuestros pecados. Amén. El Señor te bendiga.